Benvingut una altra vegada, José Ramón. José Ramón Lago ezagutu genuen orain dela urte batzuk Gasteizko formazio batean, Gasteizko berritzeguneko formazio batean. Berritzegunen saretik ateratako informazio baten bidez. Berritzeguneko sareak, momentu hortan, bazeukan koordinazio organo bat, elkarbizitza proiektuen inguruan. Eta handik atera zen, Gasteizen ematen zela formazio hori. Jun ginen, gustatu zitzaigun, erabat gustatu zitzaigun, eta bi aldiz jun ginen. Eta kontaktuan jarri Jose Ramonekin, eta orduan, hasi ginen prestatzen ikaskuntza kooperatiboa zuek aplikatzen ari zareten programa hau. Hortik dator, Gipuzkoan, horren, arrakastatsua den programa honen egikaritzea. Jose Ramón Lago, badaukala olagoxeko atrakzio berezi bat, ez da? Tiene un componente golden, diría yo. Bueno, luego mi compañera Ana te explicará lo que es el componente golden. Y el golden es un buen conductor de la electricidad, el oro es un buen conductor de la electricidad, y José Ramón también es un buen conductor de la electricidad, ¿no? Que nos transmite. Begoña ya ha dicho algo de esto. Cuando José Ramón hablaba en aquella formación de Gasteiz de la premisa de la educación inclusiva, de la inclusión como premisa para el trabajo en el aula, eso era un flash que venía a sintonizar con lo que dice nuestro currículum. Nuestro currículum dice que la inclusión es la piedra angular del sistema educativo vasco. Gure hezkuntza sistemaren ardatza, esaten du. Y esa premisa ya era buena. Cuando además se le da protagonismo al alumno, cuando además se dice que los alumnos de necesidades educativas especiales no pueden salir del aula, y cuando además quien transmite ese mensaje es un buen comunicador, pues eso tenía muchas posibilidades de tener éxito. Pero además, yo quiero añadir una que está relacionada con todos los que estamos aquí. Y es que el programa tiene características intrínsecas que lo llevan al éxito, propias. Pero yo creo que en Guipúzcoa cayó en terreno abonado. En Guipúzcoa yo creo que se han hecho, en Guipúzcoa y en la comunidad ahora, se están haciendo las cosas bien. Yo creo que se están haciendo las cosas bien. Y cuando vamos a un centro y vemos que algunos profesores, algunos coordinadores están un poquito desanimados, les transmitimos la idea de que, visto desde fuera, no se tiene esa misma impresión. Pues yo creo que, es decir, queremos transmitirles que están haciendo las cosas bien, que hay logros importantes en cada centro en esa línea de inclusión, de trabajo, de aplicaciones, etcétera, etcétera. Y yo creo que desde BIC se tiene que ver una cosa similar con lo que estamos haciendo en esta comunidad, que estamos haciendo las cosas bien, que aquí nos estamos coordinando, que estamos trabajando en red, que estamos trabajando de manera cooperativa y que estamos dando protagonismo a quien le tenemos que dar protagonismo, que es al alumnado primero y al profesorado después. José Ramón Lago. Muy bien. Bueno, yo creo que dos presentaciones no van a hacer falta para José Ramón, todos le conocemos, y quizá solo dar el sentido de lo que va a hablar ahora José Ramón, que en realidad es fundamentalmente decir, el año pasado, hace todavía un poco menos de un año, nos juntamos aquí muchos de nosotros en el simposium, hemos seguido trabajando todo este año, unos han empezado, otros están en su cuarto o quinto año, y nosotros sabemos lo que hemos hecho en casa, cada uno en su casa, y a veces un poquito compartimos lo que hacemos en la comunidad. Pero le pedimos, bueno, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo veis el equipo desde fuera, a nivel de todo el Estado, a nivel de todos los avances que están habiendo en otras comunidades? Como sabéis, José Ramón trabaja mucho con otros centros de profesores de Galicia y trabaja con muchos centros en todas las comunidades, bueno, en muchas de las comunidades autónomas. Entonces, la demanda es esta, realmente, ¿cuáles son los avances, por dónde estamos avanzando y
después cada uno compartiremos en los talleres y luego el final será precisamente y cuáles son los retos para seguir avanzando. Entonces, sin más preámbulos, yo creo que lo mejor es dejarle a él y así ganamos tiempo. No pasa nada, tranquilo. ¿Sí? Egunon, como siempre, aquí siempre me quedo, pues diros carricasco. El otro día le dije a Pera en Cataluña, ongi etorri Barcelona, sí es verdad, Pera, que ya habíamos hecho. Bueno, encantado de estar aquí, como siempre, preparado para intentar trabajar con todos lo mejor que podamos. Hubiera querido que viniera Pera también conmigo, pero Pera ahora quiere ir a escuelitas del Pirineo y cosas de estas así, que le llevan más. A ver, antes de empezar, sí que me gustaría decir dos cosas, porque creo que son importantes. La primera tiene que ver con algo que hizo José Mari, porque José Mari solo lo explicó hasta una parte. José Mari me conoció a mí en Victoria y me dijo que quería que viniera a Donosti y que viniera a Lasarte a explicar lo que estaba haciendo, y yo no le dije que iba a venir. Yo le dije, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Lo quieres hacer que dé un curso o quieres que hagamos algo en serio? ¿Te acuerdas, José Mari? Y dijo, sí. Le dije, pues entonces tendrás que venir 3 veces y hablaremos durante un par de horas y planificaremos cómo lo haremos. ¿Fue verdad, José Mari? Porque cuando se piensan las cosas para que, como decía Begoña, bueno, yo la llamo Begoña, es la directora de innovación, pero para mí es Begoña, cuando decía Begoña, para que llegue a los centros y sobre todo se implemente a los alumnos, hay que pensarlo de una determinada manera, que eso genere unas determinadas prácticas. Yo recuerdo los primeros años en Lasarte, recuerdo las reuniones de muchos asesores conmigo antes y después de las sesiones. ¿Te acuerdas, Óscar? De todo aquel trabajo. Yo os decía en aquel momento que no era algo que se vería muy inmediatamente, siempre se lo decimos a los profes, se llega lejos. Bien, esta era la primera que quería decir. Bueno, yo creo que yo no soy ni ningún golden de estos, ni nada de estas cosas. Yo creo que como la mayoría de los que estamos aquí, porque si no, no estaríamos, creo que simplemente me creo lo que hago y intento hacerlo yo con mis alumnos y mis frustraciones y mis cosas, y lo trato de explicar a los demás y compartirlo. Y bueno, por eso cuando me creo lo que hago, quiero que entendáis el beso que le di a Begoña cuando salía, simplemente era esto, que cuando oí eso que a mí me había llegado, pero no lo entendí, eso de que algunos centros iban a ayudar a otros centros a implementar. Yo siempre me acuerdo, los compañeros tienen que estar por aquí, de Ceanuri y de Sestao, que hace 1 año y medio les obligué sistemáticamente a que los compañeros de los compañeros de Cerátamo fueran 2 sesiones a los centros de Sestao. No veo a los compañeros, debe de haber alguien por aquí, pero sois muchos. Allá, hola. A los compañeros de Sestao que tenían que ir a sus centros, los profesores que lo hacían, a explicarlo. Entonces, cuando oía la propuesta que hacía Begoña de esto, pues me alegraba mucho porque estaba muy implícito en nuestra forma de hacerlo, y simplemente le dije una cosa: os vamos a ayudar sin ningún tipo de interés. El único interés es que las escuelas y los centros mejoren, avancen y podamos entre todos hacer, bueno, pues eso que ahora dentro de un momento va a salir en una diapositiva que estamos haciendo el discurso, en ciudadanos más vinculados a su comunidad, en ciudadanos, en personas que realmente sepan trabajar y sepan vivir con todos los que tienen al lado. Entonces, por eso simplemente estas 2 introducciones para explicar estos matices. Bien, ¿cuál va a ser el marchamo que acordamos un poco darle a la sesión? Bueno, yo voy a tener 2 intervenciones hoy, una que es avances del programa CAC 2013, 2012-2013, 2013-2014, estamos hablando, y otra que va a ser al final de la sesión, que va a ser retos a partir de ahora. Realmente a mí me costó mucho decir qué hemos avanzado y cuál es el reto, porque es una cosa que normalmente va muy vinculada una con la otra. Entonces, algunos de los avances aparecerán como retos y algunos retos aparecerán después como avances. Bien, como no podía ser de otra manera,
muchos de vosotros estuvisteis aquí, la dinámica va a ser un poco como otras muchas veces. Yo ya lo tengo incluso más preparado. La primera parte, yo voy a exponer los avances que desde el GRAT hemos identificado. Vale, lo primero que os quiero decir es que cuando a mí Pedro y José Mari me dijeron que tenía que venir aquí, que queríais que viniéramos aquí, lo que yo voy a exponer no es lo que pienso yo. Nosotros en el GRAT hicimos una sesión hace 3 semanas, sabiendo que yo tenía que venir aquí y decir, bueno, ¿qué es lo que nosotros valoramos, viendo lo que estamos trabajando todos, que está en este momento avanzando y cómo se lo podemos plantear? Por tanto, no es una cosa solo mía, sino es una cosa de todos los compañeros y compañeras del GRAT que están trabajando. La segunda cosa que vamos a hacer después de que yo diga eso, como no podía ser de otra manera, se os pedirá que en equipos, con un 1, 2, 4, identifiquéis cada uno y cada una uno de los avances que identificáis en vuestro entorno. Os pido que lo escribáis en una frase pequeñita. Ya sé cómo vamos a hacer 2, 2, 2, 2, 2. No os preocupáis porque la última va a trabajar con los que están allí sentados, que ya los he contado. ¿Vale? Ya os he contado y lo par cuadra con los de allá. ¿De acuerdo? Trabajáis con los que están allí contados. Se trata de identificar no exactamente una de los avances que nosotros proponemos, sino los avances que nosotros proponemos tienen que ser como algo que dé para pensar cosas que vosotros habéis avanzado, hecho mejor, habéis implementado durante este año y que nos ha permitido, bueno, pues construir más esa escuela que queremos. Después lo vamos a hacer de la siguiente manera. Va a haber una parte de intercambio. Cuando hayáis hecho el 1, 2, 4, yo voy a pedir a alguien de los equipos que hable, le voy a decir a otro que hable y que diga otra cosa diferente, pero os voy a pedir una cosa. Va a haber 10, 12 responsables de los berritzegunes por ahí al lado, para que mientras tenemos ese diálogo con aquellas personas que se vean más implementadas a participar, los compañeros de los berritzegunes van a recoger en un papelillo la conclusión de cada equipo y les van a quedar 10 o 15 minutos para que al final nos hagan una síntesis de los avances que hemos identificado entre todos. ¿De acuerdo? Muy bien. Empezamos. Y la última parte vamos a leer la lectura de los avances observados. Bien, el avance institucional. Cuando José Mari decía hace un momento que el hecho de ver desde fuera lo que se está aportando ayuda mucho a la gente a seguir avanzando, yo creo que sin ningún ánimo ni de endulzarnos, ni de decir qué bien que estamos, pero sí con un ánimo de decir, y yo creo que es importante, de reconocer qué está provocando y sentirnos responsables, qué está provocando, porque cuando las cosas que uno hace tienen una proyección más allá de su propia aula, de su propio centro, yo creo que sobre todo lo que tenemos es que sentirnos responsables de lo que estamos planteando, sentirnos un poco responsables de lo que está generando todo lo que estamos haciendo en aprendizaje cooperativo. Yo creo que esto es importante, saberlo y hacernos responsables de eso. Entonces, en vez de empezar, como hacíamos casi siempre, con que si la cohesión de grupo, que vamos a ir, no os preocupéis, que vamos con eso y vamos fuerte. Sí que hay 4 o 5 aspectos del avance institucional que se está produciendo que yo creo que es importante destacarlos para saber dónde estamos. Primero, durante este año nosotros hemos hecho 2 cosas que para nosotros son importantes y que creo que es importante saberlo. En Galicia, por primera vez, nunca nos había pasado esto, con todos los formadores de Galicia, se ha planteado institucionalmente explicarles qué era el aprendizaje cooperativo por una decisión institucional, en el sentido de que el aprendizaje cooperativo no habría de ser algo solo de los de organización escolar, de los de convivencia, de los de interculturalidad, sino que tenía que ser algo que había que, como decía Begoña hace un momento, ser transversal a todos los asesores que intervenían. Y eso yo creo que es un salto institucional, un salto en el sentido de que estamos empezando a plantear que esto no es una cosa de los de educación especial, que no lo fue nunca, no es una cosa de los maestros muy avanzados, que no fue nunca, sino que es algo que atraviesa todo el currículum y todo el aprendizaje. Y el segundo tema, que a mí me pareció importante,
es que, y que lo hemos compartido con un compañero de Cataluña, pero sobre todo también, me pareció muy importante, con algunos compañeros de aquí de Euskadi, de la red institucional, de la red de, no sé, de alguna de las cosas que hacéis, yo no conozco muy bien los nombres, pero algo que me parece que trabaja en calidad de centros o algo así. Una formación que hicimos para la gente los PROA en Canarias, que está planteando lo que a mí me parecía muy interesante y sobre lo cual nosotros siempre hemos apostado. El aprendizaje cooperativo no va separado de otras mejoras institucionales de los centros. Suma, no separa, suma y se suma, y permite que otros se sumen con otras innovaciones. Y yo creo que eso, que ya lo hemos ido aprendiendo durante tiempo, cuando hablábamos de aprendizaje cooperativo y trabajo por proyectos, cuando hablábamos de aprendizaje cooperativo y trabajos por rincones, cuando hablamos de todas estas cosas, pues yo creo que suma y nos sumamos no queda. Creo que esos dos elementos de avance institucional son muy importantes a medida que se van consolidando el aprendizaje cooperativo en los centros y vamos más allá. No sé qué pensáis, ya lo diréis después si son avances o no. Pedro, ¿va por aquí? Bien. Yo lo he puesto así porque no me habían llegado, y aunque estuve con alguna gente vuestra, perdón, aunque estuve con una vuestra en los centros, con alguna gente de Euskadi, no sabía bien, hasta que lo explicó ahora Begoña, cómo era el salto que se había producido en el reconocimiento más, digámoslo así, la palabra no es mucho, pero más institucional del aprendizaje cooperativo. Ahora ya me lo explicó. Entonces yo creo que esto es un salto donde vuelvo a la palabra anterior, que es la responsabilidad de los compañeros y compañeras que van a participar en esta situación. Es importante. Tenemos una ventaja. Eso que yo oí que os planteaban, de alguna manera, cuando hacíamos a alguien de ir de un centro a otro centro a explicar la experiencia, que trabajaran, de alguna manera ya lo hemos hecho. Yo no sabía cómo era, pero hay una cosa que para nosotros es muy importante y que ya la hablaremos en su momento. Nosotros insistimos mucho en que cuando los compañeros van de un centro a otro centro, que expliquen sus prácticas y de sus niños lo más concreto posible y no sus elaboraciones teóricas. Cada uno hace sus elaboraciones teóricas, son las prácticas las que tenemos que transmitir, y yo creo que hay una cosa que también hemos aprendido durante este tiempo. Las prácticas no para reproducirlas como si fueran fotocopias, sino para reelaborarlas y que la gente os explique. En mi centro, si hago esto, en mi aula, ¿puedo adaptar eso? Claro que lo puedes adaptar, y lo has de adaptar, no es solo copiar. Entonces yo creo que esto es un salto importante y donde tenemos una responsabilidad importante. Creo que hay otro tema que es muy importante para nosotros y que estamos empezando a tener conocimiento. Hay compañeros y compañeras que trabajan con nosotros que están teniendo en este momento, en algunos gobiernos del Estado, de algunas comunidades y de algunas naciones, demandas concretas de cómo incorporar el aprendizaje cooperativo al desarrollo de los nuevos currículos de la LOMCE. Yo creo que eso es fruto de, como decía antes Begoña, el trabajo que han visto que estamos haciendo en determinados centros y determinadas prácticas, hay que incorporarlo a los currículos, y se está haciendo. Nosotros le estamos ayudando desde VIC en lo que podemos y cuando nos piden, pero me parece que es un tema importante, que se incorpore como un elemento implícito, intrínseco dentro de los currículos. Me parece que eso es un avance que se está produciendo, que es muy interesante. Y aquí viene un tema que yo creo que a vosotros no hará falta llamaros la atención, pero sí que creo que es importante llamar la atención sobre este tema. Estamos observando que se está introduciendo el aprendizaje cooperativo en los materiales de determinadas editoriales como si fuera algo que se pudiera desarrollar en las prácticas sin pasar por la cabeza de los profesores, ejecutando exactamente lo que ponen las guías. Creo que tenemos que transmitir que esto no es así. A ver, yo el otro día veía, vosotros que estáis aquí, y todos sabéis lo que voy a explicar, veréis el sentido de lo que diga. Veía una guía didáctica que planteaba una unidad didáctica, me parece que era en cuarto de primaria, formada en función de aprendizaje cooperativo, y les proponía a los profesores 9 actividades y les decía que la primera era hacerlo con una parada de 3 minutos, conocer lo que conocían los niños. La segunda, para
incorporar la información que venía al principio, tenían que hacer una lectura compartida. La tercera era un lápices al centro. La cuarta era un folio giratorio. La quinta era... Yo ya me aburrí. Ya dije, estos chavales van a acabar locos. Estos chavales van a acabar locos. Por tanto, al tanto, con la transmisión que se hace en términos, sois vosotros, somos nosotros los protagonistas de gestionar ese aprendizaje cooperativo en el aula. No puede ser algo dado, enlatado, unidad por unidad, reproducido. Yo creo que eso es importante, porque esto, claro, el otro día hablamos con gente, es absolutamente normal que esto se vaya a desarrollar, pero tenemos que ver cuando se está desarrollando, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido durante este tiempo? Hemos aprendido una cosa, que nosotros cogíamos las diapositivas y siempre os decíamos, las diapositivas no dicen nada, si no se traduce en el aula, en cómo lo interaccionáis con lo que vosotros hacéis, cómo lo construís vosotros, no dice nada. Otra cosa es que os exigiéramos que lo construyerais, pero no dice nada. Por tanto, cuidado con los productos enlatados. Y la última, y además me alegro mucho de poderla decirla hoy, es que, bueno, por un momento, el trabajo que estamos haciendo todos los días en todos los centros está empezando a tener presencia institucional. En los lugares donde las prácticas se reconocen como algo con valor para intentar, a más de aquellos que las hacen, transmitirlos a otros que los pueden incorporar. Pera, este fin de semana hubo en Barcelona, creo que lo dijo alguien ya, hubo en Barcelona el Congreso de Barcelona Inclusiva. En el Congreso de Barcelona Inclusiva hubo muchas mesas redondas sobre muchos aspectos de la inclusión. Pero hubo una sobre el programa Cooperar, Aprender, Aprender a Cooperar. Cuando nos levantamos, Pedro estaba allí, Pera nos dijo, he estado en el Congreso más o menos todo el tiempo. Es la primera vez que hay una mesa donde alguien puede explicar con coherencia lo que hace en los centros y que tiene continuidad lo que se estaba haciendo. Y os quiero explicar una cosa. La primera mesa la hizo Pedro explicando cómo en Euskadi los diferentes centros trabajan conjuntamente para trabajar en las aulas en aprendizaje cooperativo. Yo creo que eso es importante. Yo creo que es importante para todos vosotros y bueno, se lo dije a Pedro, os quiero dar las gracias porque yo creo que en el fondo Pedro lo que estaba explicando ayer era lo que hacíamos entre todos. Me parece que eso es importante, que podamos decir y transmitir que lo que estamos haciendo tiene un valor. Después los compañeros de Galicia explicaron otra cosa y una compañera ahora ya lo diré, de Cataluña, explicó cómo lo hacía concretamente en el aula y que a mucha gente le incorporó. Y después hay otra cosa que yo creo que tenéis que saber y que es importante. Hay un congreso europeo de investigación educativa todos los años, creo que es el congreso de investigación educativa más importante que hay en Europa, tiene un equivalente en América y otro internacional, que es el ECER, que es el Congreso Europeo de Investigación Educativa. Y yo quiero que sepáis una cosa, que es el tercer año consecutivo que, en base a vuestras prácticas y las de todos los otros compañeros del Estado, somos capaces de llevar, y explicamos que lo hacemos, a ese congreso este año son 5 comunicaciones explicando cómo estamos avanzando en la construcción del conocimiento en las diferentes comunidades del Estado. Yo simplemente este último punto era para daros las gracias para poder hacer eso, porque si no, sin vuestras aportaciones no lo podíamos hacer. Se acabó ver la trascendencia de lo que estamos haciendo. Ahora vamos, lo que nosotros pensamos que hemos avanzado, a ver si lo veis, aparte de lo institucional, que nos parece que es importante que hablamos de ello, Pedro, como esto. Venga. ¿Va? No, esto no, aquí ha pasado algo que no. Vale, ya estoy. Vamos a ver. Creo que durante este año, y por diferentes razones venía atrás, pero hay 3 aspectos de reafirmación de los principios teóricos que vinculan inclusión y aprendizaje cooperativo, que quizás porque salieron en el simposio pasado, nosotros hemos estado viendo que cuando vamos a algunos centros y cuando trabajamos tienen una especial importancia y como en aquel momento se planteaban muy generalizados, yo los he querido traer ahora aquí como muy concretos porque creo que es algo en lo que estamos avanzando, algo ya salió.
Yo creo que este es un tema en el que nos estamos dando cuenta. El programa Cooperar, Aprender, quiere ser una respuesta a la indiferencia colectiva que sufren en algunas escuelas, en muchas quizá, una parte de la población escolar que se ve marginada por diferentes motivos. Yo creo que estamos avanzando en una cosa. Cuando ponemos círculos o cuando ponemos cuadros, es decir, cuando identificamos en un grupo de 32 personas aquellos que tienen más necesidades de ayuda en los otros, estamos trascendiendo de los niños y las niñas con alguna discapacidad y estamos hablando de que en ese colectivo hay una serie de personas que, bien por su procedencia social, bien por su historia personal, bien por sus dificultades de adaptación y de inserción en el medio escolar, necesitan ayuda de los otros. Y entonces estamos planteando cómo la comunidad clase incorpora a esos que muchas veces son los que se quedan fuera, los que son poco reconocidos, los indiferentes colectivamente, o si no, o a veces incluso excluidos. Yo creo que esa idea de que no hablamos solo para los de los ACIS, no hablamos solo para los niños recién llegados, sino que hablamos para diferentes personas que tienen dificultades importantes para incluirlos en su grupo clase, en su centro, yo creo que esa es una de las cosas que vamos empezando a avanzar, que son las personas que están marginadas por diferentes motivos. Me gusta hablar. Hubo una videoconferencia que hicimos con no sé quién del País Vasco, que nos pasamos mucho rato hablando de un niño de un equipo que no era el problema, que era un discapacitado, que no era un problema que era un no being good, que era un problema que era un niño que tenía una conducta muy conflictiva con la resta de los compañeros, que chinchaba, que no dejaba. Era inteligente, podía hacer las actividades y me planteaban eso. ¿Cómo intervenimos con ese en ese equipo? Por tanto, son más que los tradicionalmente discapacitados y va saliendo ese tema. ¿Qué pasamos con esos chavales que normalmente se quedan marginados, aunque no sean discapacitados? Creemos que hay otro aspecto donde algo salió y cada vez es más. En el programa creemos que ofrecemos recursos para enseñar a aprender en equipo al alumnado y que nos obliga a enseñar en equipo. Que nos obliga a enseñar en equipo. Y esto, cuando lo hicimos Pera y yo, decíamos, tiene un doble sentido que está empezando a verse cada día más. Por ejemplo, ¿en qué avanzamos? En que vemos que los profesores nos preguntáis cada vez más cómo intervengo cuando los chavales están hablando, sobre quién lo hago. Es decir, algo que antes no pasaba, que era, montaban los equipos, montaban la estructura, se podían funcionar, más o menos ibas viendo quién participaba o no. Nosotros estamos notando que hay una cierta comprensión de decir, en los equipos y cuando están trabajando los chavales, nosotros tenemos que tener alguna intervención que mejore la participación equitativa y la interacción simultánea. Y dando los protagonistas a ellos, porque intervenía yo. Y después tiene otra, que es enseñar en equipo, es enseñar en equipo a los chavales y enseñar en equipo los profes. Los planes de generalización, está poniendo mucho el dedo en la llaga de que no podemos montar aprendizaje cooperativo los de quinto sin saber lo que hacen los de tercero y de cuarto y de cosas muy concretas. Os voy a dar una práctica que el otro día oí que me pareció impresionante. Un centro de secundaria, bueno, los de secundaria sabéis una cosa, la madre, como dice en catalán, la madre del sos, la madre del cordero de secundaria son las evaluaciones. Cuando los profes se juntan y dicen, a ver, empezamos, lengua euskera, ¿cuánto? Va a tener un 7 o un 6. Y ahí se juegan mucho. Pues el otro día me explicaba un centro que decía que a raíz de que la gente que trabaja en aprendizaje cooperativo, cuando comentaba la nota de un niño, decía, sí, pero tú te tienes que dar cuenta que si bien en la prueba que hizo algunas cosas no sabía, hay tales ejercicios que cuando estaba apoyado por los otros chavales participaba más hacia tal. Avanzando en eso han dicho, la comisión de evaluación, antes de empezar a hablar de la nota individual de cada uno de los niños, va a hacer un comentario general de cada uno de los equipos de cómo ha funcionado durante este trimestre. Esas son cosas que dices tú. Empezamos a pensar el aprendizaje y la enseñanza de los alumnos en equipo. Y hay una tercera que yo creo que es importante, que quizás no es de las que tantos hemos avanzado, pero quizás es que nosotros hemos avanzado mucho en poner
picas en ese sentido, que es que el aprendizaje cooperativo, aparte de ser una metodología para aprender, es una forma de formar ciudadanos comprometidos y activos con el desarrollo democrático de su comunidad. Cada día, el otro día me lo decía por primera vez, o por segunda, me lo dijo un profe. Me decía, a mí me gusta mucho hacerles el discurso que ellos no son, los niños cuando hablan muchos de ellos, el otro día yo vi un autobús escolar en una excursión y oía a unos que le decían al otro, tenemos que hablar con Lorena, que es la líder. La líder, dicen ellos, porque hay programas de televisión que hacen esto. Entonces me decía un profe, yo lo que le largo es mucho discurso al principio diciéndole, tú haces de coordinador, nadie es el coordinador, nadie es el jefe, haces de coordinador y cuidado, haces un servicio a tu comunidad, equipo muy importante, no a ti mismo, cuando haces de coordinador. Y cuando eres secretario, no eres tú lo que haces para aportar a los otros. Y ese es un elemento que estamos intentando trabajar mucho, que sean la vivencia de que esto aporta una determinada forma de entender cómo participamos democráticamente. Estos son los elementos más de reafirmación de principios teóricos que estamos viendo que podemos avanzar. Hay un tema respecto a los 3 ámbitos, que es la cohesión de equipo, que es las estructuras y que es los planes de equipo, en el cual creemos que estamos empezando a avanzar y si no queremos dar un avance, o lo estamos haciendo, ¿qué es? Los que ya, como antes decía algo, estamos en el 4., en el 5., en el 6º año, ya sabemos bien qué es cohesionar los equipos. Ya hemos entendido y vemos bastante que trabajar en una determinada estructura, que se puede hacer de determinadas adaptaciones, es una forma de aprender un contenido curricular, que el trabajo en equipo nos permite esa competencia básica del aprender a aprender, porque sin esa reflexión sobre cómo estamos aprendiendo no la podemos. Yo creo que hay algo que cada vez nos damos cuenta, que es, las dinámicas se hacen para que los equipos funcionen mejor. Y cuando los equipos no funcionan mejor, hacemos dinámicas para que cuando hacen el 1, 2, 4 respeten mejor los turnos e intervengan. Entonces yo creo que esa idea de que las dinámicas no son por un contado, las estructuras y las estructuras complejas y los planes de equipo van por otro lado, que no son cosas separadas, que sino van vinculadas y que unas se retroalimentan dentro de las otras, es algo que cada día estamos planteando y viendo más. Es decir, profes que en un determinado momento, en un mes de marzo, pues deciden, vamos a hacer un equipo de Manuel, porque aunque no toca ahora esa dinámica, hemos visto cómo están funcionando 3 estructuras, hay muchas críticas internas dentro de los equipos de que eso no me permite no sé qué, eso no sé cuánto, hay que reflexionar sobre cómo estamos cooperando. Entonces, que no son elementos aislados y que se van interrelacionando, es algo que empezamos a ver. Y eso se concreta, por ejemplo, en que el desarrollo de las dinámicas de cohesión son con propuestas que se alargan durante todo el tiempo del plan de equipo. Ya estamos viendo gente que dice, no, el plan de equipo a mí me está durando durante 2 meses y medio, que ellos saben que en esos meses y medio van a trabajar en esos equipos, van a rotar los cargos, pero yo me tengo que plantear algunos elementos de cohesión interno de los equipos o de toda la clase durante el desarrollo de ese plan. No es algo que se hace muy al principio y al final. Y creo que esto está empezando a entrar y empezamos a darnos cuenta de una manera más sistemática. Creo que hay otro tema que está empezando a avanzar, que es el desarrollo de dinámicas de cohesión para la cohesión dentro de los equipos base. Por ejemplo, hay gente que la dinámica del blanco y la diana lo está readaptando y haciendo varias veces para que haya varios momentos en que los chavales reflexionen entre ellos en el medio del equipo sobre cuáles son mis cualidades, cuál tiene el otro, cómo lo apartamos. Creemos que eso es importante. Y lo que nos parece muy importante es el desarrollo de dinámicas de cohesión para la interconexión entre la cohesión de los equipos base y el grupo clase. El sábado en Barcelona, gracias Pedro, en Barcelona, Dolors Dorca, que es una amiga nuestra que está trabajando con nosotros y tal, exponía cómo ella había desarrollado en 4º de secundaria una comisión de apoyo entre los equipos dentro de un centro como dinámica continuada, porque los propios chavales
habían dicho es que hay determinados momentos en que 3 o 4 personas, 4 o 5 personas, perdón, de uno de cada uno de los equipos tiene que hacerse cargo del funcionamiento de la clase. En secundaria pasa eso. Cuando los profesores no estáis, o cuando hay un conflicto, o cuando hay un problema. Y yo creo que eso es un salto importante. Es un salto importante que se lo planteen como comunidad de chavales que están trabajando y viven juntos. Al final, los equipos son equipos que viven en un determinado lugar y que se van interrelacionando. Entonces, esa interrelación entre los diferentes equipos para responsabilizarnos toda la comunidad con estructuras como la comisión de supports, el círculo de amigos, están escritos en diapositivas, nos parece muy importante. La segunda cosa que considerábamos... Entonces, perdona, esta era la parte de profundización en el ámbito A. ¿Qué hemos visto como profundización en el ámbito B? Hemos visto algo que empezamos a reflexionar y a pensar, que es el equilibrio entre la sistematización de alguna estructura y la diversificación de estructuras cooperativas simples. Yo creo que empieza a haber un cierto discurso. A mí me acuerdo, creo que a lo mejor alguna vez os lo expliqué en algún seminario concreto, que es, hubo una época en mi vida muy feliz y al mismo tiempo que tenía que aprender mucho, donde fui maestro de educación infantil. Y una de las cosas que pasaba era hace muchos años. Una de las cosas que pasaba es que entrábamos a introducir los rincones en las aulas de educación infantil. Y había un debate muy grande en aquel momento. Claro, nos decían, en principio empezamos a hacer siempre eran 2 rincones, el del juego simbólico y el de la lógica matemática. Y claro, la gente, los teóricos, los formadores de aquel momento decían que no pueden ser 2 rincones, que todo el aula debe de estar estructurada por rincones. Y se producía un debate que era, bueno, pues entonces llegamos en septiembre y montamos los 7 rincones que nos enseñaron en la escuela de verano. Y claro, aquello era... muy terrible. Y entonces empezamos un debate. ¿Cuántos rincones tal? Yo creo que esto se está produciendo un poco con las estructuras. Mucha gente que hemos pasado, y creo que lo tenemos que pensar bien de aquello. A mí me sale muy bien esta estructura y los chavales funcionan muy bien. Pero ya hay gente que te plantea, pero han de hacer siempre lo mismo. No pueden hacer siempre lo mismo si no aprenden. Entonces, creemos que está habiendo un avance en eso, un equilibrio entre sistematizar alguna estructura como algo que sistematiza el aprendizaje y al mismo tiempo diversificar las estructuras que se introducen. Es muy importante la lectura compartida en nuestra aula, pero hay que diversificar y hay gente que te va planteando cómo la va combinando con 2 o 3 estructuras para que eso diversifique la forma de cooperar. Y yo creo que en esas configuraciones, aparecerá al final la palabra, de estructuras, debemos de pensar qué sentido tienen en el aprendizaje de los chavales. Creo que hay otra cosa en la que estamos avanzando. En el desarrollo de las técnicas cooperativas, de las complejas. El rompecabezas, por ejemplo, es algo que está empezando a tener mucho sentido, pero con algo que nosotros al principio, cuando empezamos a plantear en un segundo momento el GINSAC, el rompecabezas, los torneos y todo esto, era por algo que creo que poco a poco vamos viendo que se puede hacer, que es. Uno de los problemas que pasaban en las estructuras complejas es que cuando se reunían los expertos o cuando se reorganizaban en diferentes momentos, el trabajo que hacían los 4 que trabajaban las gráficas volvía a no ser un trabajo cooperativo. Es decir, había uno que mandaba, diseñaba las gráficas, para todo lo enviaba. Y yo creo que una de las cosas en que hemos avanzado es que en esas estructuras complejas, cuando se hacen equipos pequeños que interrelacionan a niños y niñas de diferentes equipos bases, estamos viendo que, primero porque los chavales que ya llevan tiempo trabajando en aprendizaje cooperativo, empiezan a ver que hay algo que han aprendido de cómo organizarse y sin que el profe les diga, ellos se organizan montando algo parecido a un 2-4, algo parecido a un folio giratorio, algo parecido a un mapa conceptual a 4 bandas. Y creemos que en eso estamos avanzando. Y además, como lo decía al principio, me parece que ese avance va vinculado a utilizar las estructuras y las configuraciones de las estructuras en otras innovaciones metodológicas o en otros elementos que trabajan en el centro, como por ejemplo los proyectos de trabajo o por ejemplo
a lo mejor esto es mucho de secundaria, pero mucho de secundaria de Cataluña, pero bueno, que a mí me parece que son los trabajos de síntesis que hacen los equipos al final de cada año y otras innovaciones metodológicas. Por ejemplo, también, ahora no lo he puesto aquí, pero por ejemplo, estamos viendo mucho cómo la gente que tiene, los profesores de educación infantil, yo estoy trabajando en un centro que está pasando esto, que tienen estructurada toda la educación infantil por rincones, cómo van pensando la estructuración del aprendizaje cooperativa vinculada al desarrollo de los rincones, sin que una cosa deje al lado a otra, sino con una integración muy propia de su propio proyecto de escuela. Hay otro tema que, vinculado al anterior, una palabreja nueva, a lo mejor creo que no la planteamos nunca, yo la planteé el otro día en el equipo y me dijeron que era mucha palabreja, pero en fin, ahí está, que es la palabreja configuraciones de estructuras didácticas. Pero en fin, a ver, es una chorrada, es una cosa muy sencilla. ¿Qué decimos con configuraciones de estructuras didácticas? Que estamos viendo que hay profes que ya empiezan a pensar el desarrollo de su trabajo a lo largo de un año diciendo: en segundo, tenemos, en catalán el otro día, vamos a trabajar a lo largo del año 9 unidades didácticas, menciona profe. Yo en este momento ya sé que con los chavales de segundo, en las 2 primeras unidades, voy a trabajar solo con 2 tipos de estructuras. La que me fundamenta el tema del dictado compartido y la que me fundamenta la comprensión. Pero ella me explicaba cómo, a lo largo de las 9 sesiones, iba introduciendo de una manera consciente y ordenada diferentes tipos de estructuras en la unidad 8, en la unidad 9, en la unidad 10. Y ella te explicaba, para mí, hacer aprendizaje cooperativo alrededor de catalán durante un año es empezar con el rompecabezas, con la lectura compartida y con el folio giratorio, y yo sé que en las 4 últimas unidades los chavales van a hacer muchos mapas conceptuales a 4 bandas, van a hacer muchos sacos de sabios, y ella lo explicaba con una cierta coherencia. Esto está empezando a pasar en algunos profes, que están empezando a pensar ya toda la organización, todo un área configurando diferentes estructuras. Seguro que vosotros también lo estáis haciendo. Y vamos con la última. Si hay una cosa que le da sentido a todo esto, es los planes de equipo y los cuadernos de equipo. Hemos avanzado. Fijaros, ay, ya se marchó Begoña, pero qué pena. Ella decía una frase al final de su intervención que a mí me gustó mucho, porque además, pero no que me gustó porque lo dijera, porque yo lo vivo, y como lo vivo, sé, viviéndolo, lo que pasa. El otro día decíamos en Vic, contra la leche, está acabando la gente que hace introducción en un 80 o en un 90% de los casos, aunque te dicen que fue, ¿cómo se dice esto? Como un sacacorchos, ¿cómo se dice? Cuando metes algo con mucha presión. Fue metido con mucha presión, nos lo metisteis con calzador, no me salía, es que en catalán nos lo metisteis con calzador, pero bueno, hicimos el plan de equipo y un seguimiento. Y la gente ahora te lo está diciendo, el 80% de la gente al final del primer año. Y el otro día en Vic la reflexión que decíamos es, ¿cómo nos ha enseñado la gente que nos ha padecido durante 3 o 4 años a aprender cómo se lo teníamos que explicar a los otros para que pudiera ser posible? Porque que no lo hiciéramos al principio solo era porque no lo explicábamos bien. Ahora lo empezamos a explicar un poco mejor porque nos lo ha enseñado. Entonces, sí que decimos una cosa, que lo digo sobre todo para, en todos los centros, pasa, aunque lleváis 4, 5, 6 años, pasa que hay profes nuevos que llegan al centro y que se incorporan al aprendizaje cooperativo. Y sabemos que hay que respetar un poco su ritmo, porque hay otra cosa que ya hacéis muchos centros, a mí ya me lo han dicho algunos, los nuevos, aunque el centro lleva trabajando en aprendizaje cooperativo 5 o 6 años, hacen el autoinforme, porque creo que ya hemos entendido bastante que el autoinforme es una forma de proceso de desarrollo profesional, individual, reflexionando sobre la práctica compartida con unos compañeros. Pues entonces decía que el hecho de que a esas personas que se introducen en el aprendizaje cooperativo, el hecho de que en el primer año tengan un acercamiento al plan de equipo, para nosotros creemos que está empezando a ser y que es muy importante. Y en este sentido hay, Pedro,
yo creo que empezamos a ver 4 o 5 cosas que son interesantes. Primero, avanzamos en la comprensión de que los cuadernos de equipo son los organizadores del plan. El cuaderno de equipo es el itinerario que hacen los niños durante un tiempo. Y entonces, yo creo que eso ya lo empezamos a ver, que los planes es un trabajo concreto que hacemos una temporadita, pero al final el cuaderno de equipo es aquello que nos da sentido como equipo durante mucho tiempo a lo que hemos podido avanzar, a lo que hemos podido aprender. Y creemos que eso está empezando a entrar, que lo estamos empezando a entender. Creemos que salió antes, y este es un tema cada vez más importante. Creemos que estamos avanzando en la comprensión de los planes y los cuadernos como instrumento de autorregulación de los chavales. Ese es un tema en el que, a ver, sí que es importante que escriban qué he hecho mejor. Sí que es importante que escriba en qué necesito mejorar. Pero lo importante es que José Mari me diga a mí, que Pedro me diga a mí, y que yo con lo que me dice José Mari y Pedro pueda ir elaborando una idea de cómo estoy aprendiendo y pueda empezar a autorregularme en función de la corregulación entre los compañeros. Y yo creo que en ese elemento de autorregulación estamos empezando a entenderlo. Somos capaces de avanzar más y creemos que eso es muy importante. Y es importante, va a salir un poquito más tarde, para las competencias vinculadas al aprender a aprender y para las competencias vinculadas a otros ámbitos que no son el aprender a aprender. Las comunicativas, las lingüísticas, las sociales, etcétera, etcétera. Aunque tendrán que hacer otra reflexión de cómo aprenden a aprender. Pero pensamos que cuando lo hacen en el aprender a aprender, estamos dando una pauta para generarlo en otras competencias. Creo que hay otra cosa que es muy interesante. Nosotros en un momento determinado, y ahora voy a hablar de redes, nosotros en un momento determinado, pusimos el plan de equipo que hacíamos en primaria y rápidamente, con mucha razón y con su característica reivindicación, los de educación infantil nos dijeron: eso no vale para educación infantil. Y entonces rápidamente nos fuimos a una educación infantil y decimos: a ver, ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo lo haces? Danos un modelo que nos queman cada vez que vamos con esto. Y sacamos aquellos que eran mucho más esquemáticos para educación infantil. ¿Os acordáis, verdad? Que tenían las 3 columnas y participaban, él participa, los turnos y ayuda a los otros, y todos los equipos hacían esto. Vale, está pasando una cosa que es muy interesante, y yo creo que es importante recogerla. Estamos viendo que los centros están haciendo una evolución de utilizar eso en 3 y 4 años, darle un pequeño cambio en 4 años, darle un poquito de cambio más en 5 años, bajar un poco, y eso nos parece que es muy importante, que se están adaptando y reajustando el plan de equipo a los diferentes ciclos y a las diferentes etapas educativas. Es más, los de secundaria, con el tema de las rúbricas, está pasando algo que es muy relevante. Hay gente que me dice: oye, nosotros en bachillerato cogemos esas rúbricas, pero la primera vez que introducimos esto es en una sesión de tutoría y reescribimos nosotros las rúbricas. Pues claro que sí. Pues claro que sí que reescribimos nosotros las rúbricas. Y eso es desarrollo profesional y eso es ir más allá del aprendizaje cooperativo. Nos parece muy importante esa secuenciación que estamos construyendo entre todos de planes de equipo y esa generación, por ejemplo, de esas rúbricas diferentes en secundaria. Lo que estaba diciendo, avanzamos en el desarrollo de las rúbricas. Vale, yo cuando estaba hablando antes, la Begoña, y explica, ahora que no está, y mejor aún, estaba hablando de que lo aprovechéis, porque mira, el otro día estaba en Galicia, en un pueblito muy pequeño de la Ría de Arosa, que queda muy mal comunicado, y Adriana, que es una profesora de P5, que es la coordinadora del proyecto de aprendizaje operativo de su centro, decía: José Ramón, ¿podemos abrir un blog en el CAC para que las profes de educación infantil que estamos haciendo algo como nosotros aquí en Pontevedra nos podamos comunicar y ponernos de acuerdo en ir un día nosotros a su escuela y que vengan ellos a la nuestra? Y están pensando en autoorganizárselo entre ellos
y cuando hacemos la reunión de los que estamos en etapa de consolidación, pedirle a los equipos directivos si algún momento nos organizan para que algún profe pueda un día al trimestre ir a otro cole y un día al trimestre alguien que vaya a otro lado. Por tanto, aprovecharlo, porque hay gente que lo está haciendo en plan pedestre, como puede. Hemos salido de los ámbitos y vamos con 3 o 4 cosas que nos preocupan mucho. Yo creo, tuvimos muchas discusiones sobre esto en Vic. Yo creo que, ya lo sé, Pedro, yo creo que estamos avanzando en la evaluación del aprendizaje cooperativo, pero fijaros cómo lo decimos, en la evaluación de los aprendizajes realizados en equipos de aprendizaje cooperativo. En los equipos de aprendizaje cooperativo se realizan aprendizajes a diferentes niveles, en competencias de aprender, en competencias más transversales que no son las de aprendizaje cooperativo nada más, y también el aprendizaje de determinados contenidos. Yo en este punto lo estaba pensando en el anterior, pero como no lo había previsto decirlo en el anterior, no lo dije y lo digo ahora. Yo en este punto es donde reclamo, os pido que no podemos avanzar en este punto si vosotros no nos traéis vuestras prácticas. Traerlas a nosotros simplemente es, pasan por aquí para que vuelvan a otros sitios, no es más, nosotros no nos la quedamos. Necesitamos que casi todos vosotros, o muchos de vosotros, cuando hacemos el seguimiento de las estructuras, o a veces en el segundo año, dice, es que es clarísimo, estos 3 chavales, o estos 4 chavales, que son de los que no participaban nunca, cuando hemos hecho esta unidad didáctica con aprendizaje cooperativo, han aprendido mucho más. Y a veces decís, es que ese niño que lleva una adaptación curricular en el área de matemáticas, cuando hacemos las cosas, aprende mucho más, yo me doy cuenta, José Ramón, lo entiende mucho mejor. Vosotros lo veis, pero necesitamos evidenciarlo, necesitamos tener datos que vosotros nos expliquéis de cómo se concreta eso. Y en el tema de la evaluación es mucho más claro todavía. Yo voy a deciros alguna cosa, pero quiero pediros más. Después os lo digo. La evaluación de las competencias cooperativas en los planes de equipo y en el traspaso a las calificaciones. Yo creo que es algo en lo que se ha avanzado. Ya hay bastantes centros que reconocen en el ámbito de los aspectos de las calificaciones que tienen que ver con aspectos actitudinales y que tienen que ver con aspectos de participación a la clase, etcétera, etcétera, que ya empiezan a tener indicadores claros que recogen durante el tiempo y que reflejan de alguna manera en las calificaciones. Bueno, yo creo que para todos es conocido, las calificaciones escolares es el instrumento más auténtico de comunicación entre la escuela y las familias. Ahí es donde, a ver, a mí cuando viene mi hija con la calificación de notas es donde le pregunto esto de dónde salió, qué hiciste para que te saliera esto, qué hiciste para que no te saliera el otro, por qué aquí te pusieron un 8,5, por qué te pusieron un 4 aquí. Entonces yo creo que eso nos tiene que llevar al otro elemento que a veces se plantea o no se plantea, ¿no? Que es la vinculación del aprendizaje cooperativo con la comunidad donde se está trabajando. Creo que los esfuerzos de incorporarlo explícitamente y que sirva para comunicar con las familias, nos va a traer debates, lo está trayendo a mucha gente, pero creo que en esos debates podemos avanzar todos. La comunidad, donde estamos nosotros y nosotros como escuela. Creo que es un tema complicado, pero hay que buscar cómo de los planes de equipo se pueden traspasar los elementos a las calificaciones. Y hay muchas maneras. El otro día, quizás fue un centro donde les apreté mucho y me decían, bueno, como notas no, pero al final de cada uno de los boletines de niños, como elemento institucional del centro, una reflexión de cómo ha trabajado en aprendizaje cooperativo y cómo eso ha repercutido en sus calificaciones, hay que desarrollarlo como escuela. Ya está. Ya nos vale esa comunicación. Hay formas diferentes de hacerlo. Es evidente.
Cuanto más las incluyamos en las calificaciones más directas, mucho mejor. Ahora, el epígrafe de arriba de todo viene por esto. Cuando decimos la evaluación de los aprendizajes realizados en equipos de aprendizaje cooperativo, es porque hay algunos profesores y algunas profesoras, los compañeros de Galicia, Carmen, empeñada, muy empeñada en este tema, en que lo que se hace en aprendizaje cooperativo nos da datos, y muchos datos, que hemos de recoger y que hemos de sistematizar, de cómo los chavales están aprendiendo, están desarrollando competencias comunicativas y en general lingüísticas a la hora y específicamente lingüísticas a la hora de comunicarse entre ellos, de comunicar a los otros, de transmitir, etcétera, etcétera, etcétera. Y creemos que dentro de los productos de las actividades que se hacen en equipo cooperativo, podemos evaluar otras competencias de manera mucho más directas. Pero tenemos que buscar la manera de cómo hacerlas. Vamos a empezar por cosas que yo diría que en principio son muy pedestres, pero hay que hacerlas. Creo que en algún sitio lo expliqué, pero lo voy a explicar otra vez. El otro día me venía una profe, yo discuto mucho, y digo, vamos a ver, tú me dices que la comprensión lectora de los chavales de quinto en el tema de lo que no está vinculado a las áreas, sino en general, ha avanzado sustancialmente con el aprendizaje cooperativo. ¿Cómo? Me decía, mira, después de habérselo dicho varias veces, me dijo, ahora ya lo tengo. Me decía, en nuestro cole hay una práctica de lectura institucional que es, todas las aulas tienen una biblioteca escolar, una biblioteca de aula, perdón, y en todas las bibliotecas de aula funciona porque hay un libro que leen todos los alumnos durante un trimestre. Y lo que se hace es un trabajo sistemático sobre la comprensión lectora de ese libro, la vinculación a la realidad que viven ellos, la vinculación a la historia de la clase y tal. Por tanto, cada semana hacemos una actividad de comprensión lectora vinculada a eso. Entonces ella me decía, como tú nos insististe tanto y yo lo notaba, ella lo que hacía al principio era, alguna vez hacía una lectura compartida para trabajar la comprensión del capítulo que tocaba ese día. La otra semana no lo hacía, la otra tampoco lo hacía, y la cuarta lo volvía a hacer. Y ella notaba que cuando después de hacer la lectura compartida le preguntaba a los chavales determinadas cosas del capítulo, en general como grupo clase, individualmente, una parte importante de niños tenían un conocimiento mucho más profundo de lo que habían leído. Entonces ella me decía, hice una cosa que no me gusta nada, pero que la hice para que la vieras, que es que al final del trimestre le hizo como, ya se lo había dicho al principio, le hizo como 6 o 8 preguntas alrededor del libro, que no eran preguntas solo de comprensión concreta de qué quiere decir tal palabra, como el resumen de tal capítulo, sino de la vinculación de lo que ponía el libro con las experiencias que habían trabajado a la clase, con lo que venía en su sociedad, con la reflexión que habían hecho en conocimiento del medio, etcétera, etcétera. O sea, no os pensáis solo preguntas de comprensión aquella que ponía allí. Y claro, ella me decía, mira, José Ramón, y me enseñaba 3, y me decía, fíjate en las respuestas a estas 3 preguntas, con los papeles en la mano, en las respuestas a estas 3 preguntas, que son las que hemos hecho con 3 lecturas compartidas. Fíjate cómo los chavales interaccionan mucho más los conceptos. Fíjate cómo, me decía ella, sí que es verdad que la ortografía está peor, también lo veíamos. Joder, se habían expresado más libremente, entonces la ortografía se iba a la puñeta. Decía, y ahí tenemos un problema que tenemos que trabajar. Ahí tenemos un problema que tenemos que trabajar. Pero fíjate en lo que nos interesaba con la lectura compartida, que era la comprensión de las ideas, la conexión entre unas y otras, el darse cuenta de eso a qué nos remite de fuera, cómo está mucho más elaborada en esas. Pues esas prácticas, esos elementos son los que necesitamos. Y o los hacéis vosotros en vuestras clases, desde los que estamos aquí fuera no lo podemos hacer. Yo os puedo explicar lo que yo hago de cuarto de psicología, pero a vosotros nos valen. ¿Me estoy explicando? Entonces, esas prácticas tenemos que empezar a hacer. Mira, por ejemplo, ya que hablo de los de cuarto de psicología, pues explico uno mío. Yo el otro día observaba, mis alumnos trabajan en equipo, y al final del curso tienen que hacer un equipo con estructuras que yo le doy, tienen que hacer un trabajo de profundizamiento en equipo. Y cuando me lo explican, me explican
el contenido de lo que han hecho, y en la última hoja, cómo se han organizado para hacerlo. Nos hemos repartido los capítulos entre 4, cada uno trajo el resumen y los pusimos juntos. ¿O no? ¿O no? Pero claro, había una cosa que yo el otro día me di cuenta y dije, joder, yo tenía los trabajos viéndolos así y los veía exponer. Y cuando sale el equipo que había hecho un trabajo sobre la intervención psicoeducativa en los cambios de ciclo, yo veo que sale un tío y dice, bueno, os vamos a exponer nuestro trabajo. Nuestro trabajo tiene 4 partes. Elías va a hablar de la parte de la definición del concepto. Veréis que Marta le va a contrarrestar en algunos aspectos que no son claros. A continuación, lo primero que me di cuenta, dije, estos tíos no tienen papel. Están hablando sin papel. O sea, han entendido y entienden lo que ponen. Los otros grupos, el de altas capacidades que había hablado antes, cada uno estaba con su papel y decía, pasa, tu papel. Entonces, esto es lo que yo me di cuenta y dije, tengo que recoger cómo hacemos las prácticas de aprendizaje cooperativo con estos chavales para saber por qué esos pueden hablar sin papel y los otros tienen que hablar con papel. Y ahí es donde voy a demostrar. Está clarísimo. Cuando me explicaban en su hoja, eran 3 hojas explicándome cómo habían trabajado en equipo, cómo se habían redistribuido las cosas, qué es lo que habían aprendido. Esto es lo que necesitamos documentar. ¿Os entendéis? Esto es lo que os pido y os pedimos. Ya sé que voy tarde, Pedro. La evaluación de los aprendizajes y en tareas individuales desarrolladas a partir de actividades en equipo. Esto también es importante. Yo me acuerdo la primera vez que estuve, hablaba antes de Lester, la primera vez que estuve en Berlín explicando esto, un señor bastante sesudo me dijo, ¿y ustedes cómo cogen los equipos y evalúan lo que hacen conjuntamente para poner la nota? Y yo le dije, mire, nosotros somos mucho más modestos, nosotros hacemos trabajos en equipo y después les hacemos un examen. No, en aquel momento, era hace 5 años, yo no veía otra cosa. Y el Pera y yo decíamos, coño, los chavales tienen que trabajar en equipo y cuando los profes le ponen una calificación al final, mientras no seamos capaces de transformar cómo ponen la calificación, tienen que salir mejor ahí, porque si no, no nos va a creer nadie. Entonces, bueno, yo creo que, independientemente de que sí que, y hay gente que lo está haciendo, hay gente que lo está haciendo de manera muy interesante, que evalúan trabajando en equipo. Aquí en una sala de aquí, cerquita de aquí, María José del IESD, del Pino Manso, explicaba aquellos exámenes que hace ella, que es, los hacen en equipo, hacen un trabajo individual, vuelven al equipo, vuelven a un trabajo individual. Entonces los chavales al final lo que entregan es su trabajo individual, pero que durante 2 horas han estado yendo del equipo a lo individual, del equipo a lo individual. Por tanto, ya estamos haciendo eso. Pero aparte de eso, sí que es importante que veamos las relaciones entre los trabajos hechos en equipo y los trabajos individuales desarrollados por los alumnos. Bien, voy a ir más rápido. Bueno, yo creo que hay un tema que intuimos hace algún tiempo, José Mari me picaba mucho en esto, en el tema de las TIC, cómo lo hacíamos. Intuimos hace algún tiempo, que tendríamos que empezar a hacer algo. Creo que el desarrollo del aprendizaje cooperativo en redes sociales virtuales con TIC realizados en equipos cooperativos nos está empezando a dar nuevos elementos de avance. Bueno, primero, nosotros este año hemos iniciado una investigación sobre el trabajo en equipo en redes sociales virtuales con TIC con 6 centros que habían consolidado el aprendizaje cooperativo y que mediante una plataforma concreta que nos permite seguir cómo los chavales están interactuando en esos equipos, estamos empezando a avanzar en eso. Ya tenemos cómo en una red social virtual que da unas pautas de cómo participar, incorporar de momento algunas estructuras y estamos incorporando algunos elementos de dinámicas e incluso algunos elementos para que los chavales autogeneren sus propios equipos de una manera equitativa en los centros superiores. Entonces empiezan a aparecer algunas cosas interesantes. Los primeros datos que nos están mostrando qué pasa con un centro que le ponen una plataforma para trabajar en equipos, en redes virtuales, que trabaja antes en aprendizaje cooperativo y otro que no. ¿Entendéis la historia? Te dan un proyecto. Ese proyecto supone diferentes actividades. Hay algunas que son con aprendizaje cooperativo para desarrollar en la red 4 chavales con 4 ordenadores
Y hay otras que no, son para trabajar cada uno. Y eso se lo hemos dado, nosotros con otra gente que estamos trabajando, se lo hemos dado a algunos centros que llevan y tienen consolidado el aprendizaje cooperativo y a otros centros que no los conocíamos de nada y que le han dado eso. Primer dato a final de curso. Los que no habían trabajado nada en aprendizaje cooperativo simplemente no las han hecho. Lo han pasado por alto. Tú ves el referente de lo que han hecho y las actividades que eran con TICs en aprendizaje cooperativo no las han hecho. Ya lo sabíamos. ¿Por qué lo sabíamos? Porque hace unos 5 años, en las pruebas diagnósticas que se hacen en Cataluña, a alguien se le ocurrió poner una actividad de trabajo en equipo en matemáticas y tuvieron que anular la pregunta porque el 70% de los centros no la habían hecho. Pues aquí ha pasado lo mismo. Pero hay otro tema que fue más interesante. Vamos a ver qué pasa con los chavales que tienen unos ordenadores y están trabajando. Y hay un tema que para mí sí que es muy interesante, que es que te das cuenta que los equipos participan en la plataforma no solo cuando están en clase. Tú ves intervenciones de los chavales con otro chaval a las 9:30 de la noche. Ves intervenciones de un chaval con otro chaval a las 7:15 de la mañana. Y dices, cuidado, esto es muy interesante. Porque entonces, si eso lo estructuramos bien, vamos a empezar a avanzar que el apoyo entre los chavales se produzca más allá de cuando están en la escuela. Imaginaros lo que supone eso. Si eso es verdad, son datos de 6 escuelas. Eso no dice nada. Si eso fuera verdad, lo que estamos haciendo en términos de cohesión social. Hay que verlo. Creemos que estamos avanzando en ese sentido. Bueno, lo que os decía antes, perdón, hay una falta. Estamos intentando ajustar las dinámicas, las estructuras y sobre todo los planes a utilizarlos dentro de entornos virtuales. Creemos que es muy importante porque ahí se juegan muchos elementos de cooperación. Voy acabando. No, aquí hay algo que está repetido. Esta diapositiva lo estoy haciendo mal, ¿no? Aquí. Sí, igual. Ahí hay una diapositiva que se repitió, no sé qué pasó. Bueno, es igual. Fijaros que esta diapositiva está transformando el punto de énfasis. Está transformando el punto de énfasis. Al principio de todo, de la frase, ya no son los alumnos que encuentran más barreras en el aprendizaje. Al principio del todo de la frase ya están los apoyos. Una de las cosas que ha pensado es, ¿qué hacemos con los niños que encuentran más barreras en el aprendizaje? ¿Qué hacemos con los niños que encuentran más barreras? ¿Qué hacemos con los niños que encuentran más barreras en el aprendizaje? Ya empezamos a decir cómo utilizamos los apoyos internos y externos para trabajar con los niños que encuentran más barreras en el aprendizaje. El problema no es de los niños que encuentran más barreras en el aprendizaje. El problema es de las barreras y el problema es de los apoyos. Y eso es lo que creo que estamos empezando a avanzar un poquito. Hice una conferencia, una videoconferencia con algún grupo de vosotros y hablábamos mucho de eso, de cómo apoyaba el profe de educación especial, cómo apoyaba el profe tutor. Y no hablábamos tanto de los niños con barreras. Creo que estamos entrando en ese lenguaje. ¿Qué pasa? Hay una cosa que sí que vemos, que es la generalización del aprendizaje cooperativo impulsa la reflexión sobre la tarea de los apoyos educativos en las aulas donde se desarrolla el aprendizaje cooperativo. Y cuidado, introducimos el tema de apoyos educativos, yo creo que en Euskadi también es, pero en muchos lados del Estado, quizás en Cataluña a lo mejor esto es mucho esfuerzo, que es que en educación infantil, aparte del profesor de aula, hay profesores de apoyo interno dentro de las aulas. Y eso es algo que estamos empezando a ver, que hay muchos sitios donde se remueve mucho. Por ejemplo, utilizar los apoyos para en un momento determinado hacer la evaluación de los planes de equipo. Y estamos evaluando dentro de la clase 3 profesores. Muy rápido, Pedro. Nos está llevando a profundizar en la vinculación entre apoyo dentro del aula y apoyo fuera. Y a la formulación de la adaptación de algunas estructuras. Acabamos a las 11, a las 11:30. Vale, perdón, lo siento. Vale. A ver, y otra cosa donde estamos avanzando es en la reflexión sobre la modelización del apoyo a los alumnos que encuentran más barreras en el aprendizaje y en un tema que es interesante. Algunos profes nos empiezan a decir, hombre, entonces ¿en qué?
Si transformamos, esto aún no avanzamos tanto, algunas formas de hacer las estructuras en los equipos donde están los chavales que encuentran más barreras en aprendizaje, los otros chavales tienen que desarrollar nuevas competencias. Y dice, se cabrean, se frustran por ayudar mucho. Tendremos que trabajar cómo se enseña eso para que no se cabreen ni se frustren. Y algunos profes lo están empezando a hacer. Le están empezando a decir a chavales que están en equipos donde hay alguien que tiene por una discapacidad la necesidad de una ayuda más, cuál es su compromiso en ese momento social en ese equipo. Y eso es importante. Acabo. El desarrollo de la generalización y la consolidación. ¿Qué estamos avanzando ahí? En el desarrollo de los planes de generalización y consolidación del aprendizaje cooperativo, están generando nuevos equipos de gestión y de liderazgo educativo en los centros. Porque están empezando a aparecer cosas de este tipo que para nosotros es un avance. Hay como, por reducir, 4 tipos de centros. Centros donde entran en el aprendizaje cooperativo porque está el director, el jefe de estudios, la secretaria y el 80% de los profesores, y ellos lideran y se ponen, eso es un tipo. Hay otro tipo, no lo vamos a coger todos, pero más o menos, hay otro tipo donde el jefe de estudios apoya y hay 7, 8, 10 profes que están en el tema y que están empujando eso, el director deja hacer y ya le va bien, y ahí hay un núcleo que son unos cuantos profes que tiran de eso y que quedan esos 6 o 7 o 8 que ya llevamos 4 o 5 años y siguen ahí. Hay otro cuarto tipo de centro donde el director, el jefe de estudios y en general los coordinadores de ciclo dejan hacer algún coordinador de ciclo implicado, pero son unos 8 o 10 profes y 2 coordinadores de ciclo, equipos medios, que están tirando de la comisión y del aprendizaje. Y hay otro tipo de centros donde es el reducto de 5, que siguen escondiéndose en algún departamento alguna vez para hablar de aprendizaje cooperativo 7 años después, porque cada vez que lo hablan fuera de ahí es un Cristo. Pero ¿qué está pasando? Que es para nosotros lo que es muy importante, que es, en el segundo y en el tercer tipo, están generando el proyecto de centro de verdad y están liderando el centro. Y nosotros les estamos diciendo, están esperando que deis el paso para que accedáis a la dirección. Los equipos de dirección de los centros, cuando alguien se ha comprometido a desarrollar, tiene que venir de abajo arriba. Y si en aprendizaje cooperativo hemos vinculado a 10, 15, 20 personas y somos el 70% del centro, tenemos la responsabilidad de dar cambios de esos. Y hay gente que se está empezando a dar cuenta de eso. Identificamos modelos donde se diferencian los roles de los coordinadores, los impulsores de la innovación, de los equipos directivos y de los resistentes al cambio. Este es un tema que nos tiene que hacer reflexionar mucho. Fulan dice, aprendemos mucho de cómo avanzar en las innovaciones, en los cambios en los centros, escuchando mucho y con mucho detenimiento a los resistentes. Mucho y con mucho detenimiento a los resistentes. Nos dan claves a veces de lo que no estamos haciendo suficientemente bien. Ya sé que esto es muy impactante, pero es así. No, lo dice Fulan, ¿eh? No lo digo yo. Digo yo, a ver si ahora me vais a coger ahí en la puerta y decir, que dice José Ramón, que tenemos que escuchar el pelmazo ese. Yo no dije. No, lo dice Fulan. Creo que tiene algo razón. Acabo, Pedro. Bueno, yo creo que hay una diversificación de las etapas de aplicación del aprendizaje cooperativo, el avance del modelo de aprendizaje cooperativo para la inclusión en nuevas etapas educativas, por ejemplo, la consolidación en educación secundaria y en bachillerato está empezando a ser una seña bastante importante, el inicio de experiencias muy interesantes en ciclos formativos y en educación de adultos, que está colocando a personas en proceso de formación muy vinculadas a las prácticas profesionales en otro discurso de cómo se comparten las prácticas de formación, que después tiene una cierta transmisión a las prácticas profesionales. Acordaros del último principio. Y esto
¿Dónde está? Ya se marchó. Siempre tenemos mucho trabajo los que somos institucionales. Yo si estuviera en mi universidad también ya me hubiera ido hace mucho rato. Pero yo creo que es esto que nos lo hemos ganado nosotros. Yo creo que tenemos que decir. Los que hacíamos esto en la práctica estamos impulsando a que las universidades en la formación inicial de los profesores incorporen eso como un elemento importante. Y estamos ganando. Me ha alegrado muchísimo ir a la... ¿Qué era, jefe? ¿Qué era? A la vicedirectora, decir, Pedro me explicó en Barcelona el otro día cómo estabais desde abajo con los alumnos que estáis haciendo prácticas, proponiéndole las prácticas vinculadas al aprendizaje cooperativo y que los profesores de la universidad lo vinculen eso. Nosotros en Vic también lo estamos haciendo. Yo os quiero decir que, y para que también lo hagamos entre todos, incluso hemos intentado dar un paso más. Hemos pedido un proyecto de investigación donde están profesores de centros que hacen los alumnos prácticas, determinados profesores de la universidad y nosotros, donde los profesores de la universidad en ciencias, euskera, plástica, educación física, van a desarrollar el año, son 6, en la facultad debe haber unos 70, son 6 nada más, van a desarrollar el año que viene toda la propuesta del proceso con los chavales de cuarto de grado y de tercero de grado, intentando que, haciéndolo eso en sus materias, puedan llegar a los centros y puedan transmitirlo, con dos objetivos. Cuando van a centros donde están haciendo aprendizaje cooperativo, que puedan incorporarse en sus prácticas rápidamente a esos centros, y después con otro. Cuando van a centros donde eso no es, que puedan plantear sus prácticas como una ayuda y una innovación en el centro. Me gustará, dentro de poco tiempo, que intercambiemos experiencias de lo que pasa con vosotros y lo que pasa con nosotros. Bueno, creo que me he enrollado muchísimo. Empezamos. Organícenos tú, Pedro, porque me Bueno, yo creo que, aunque te has alargado más de lo previsto en esta parte, y esto nos obliga a cambiar la dinámica de la sesión, lo que nos ha dicho nos ha servido para situarnos perfectamente en los avances que observan desde Vic y desde el equipo, y lo que nos proponía hacer ahora en la dinámica general lo vamos a poder hacer luego en los talleres. Entonces, yo pienso que en este momento, como mucho, nos quedaría tiempo para poder hacerle alguna preguntita, porque procuraríamos acabar puntuales a las 11. Un segundito, por favor. Sí, 5 minutos. Vale. Oye, ¿sí? Bien. José Ramón propone una cuestión. Bien. Bueno, José Ramón propone que realmente, aunque no dé tiempo a hacer más que un trabajo en equipo entre dos, realmente entre dos, ahora, antes de salir, en un momento, respondamos a la cuestión que planteaba de cada uno. Voy yo, Pedro, voy yo. Sí. 5 minutos y lo perdona, Pedro. Sí. 5 minutos, es que este paso son míos ahora. Son las 11, estaba viendo el horario, empezamos a las 11:30, ¿verdad? Vamos a intentar salir a las 11 más o menos y 8 y 10, ¿de acuerdo? Yo voy a regular los tiempos. Os pediría que cada uno piense alrededor de lo que yo he dicho o de otras, 1, 2 avances. Voy a dar 3 minutos, lo compartís, 3, lo compartís con el compañero y doy el segundo 3 minutos y uno del equipo, cruzando, ya sabéis, 1, 2, 2, 4, uno del equipo escribe 1, 2 avances que entre los 4 habéis pensado. 3 primeros minutos para hacerlo entre dos. Empezamos, ¿vale? 2. Sí, yo creo que entre dos ya se ponen. 3 minutos. Es que lo que he pensado que si no, muévelo. Y aunque no acabemos así, no lo muevan, si tiene que los compañeros del Berriche. Sí. Bueno,
vete que vamos a recogerlo. Todavía están los... Pasamos al 4. Ya sí. Vale. Venga, pasamos al 4. La primera fila, Mariby, ayúdame. La primera fila habla con la de atrás. La segunda fila, la columna, con la de atrás. La tercera, con la de la otra columna. Los de la columna... ¿Vale? Vais cruzando los dos. Un momento. Estamos en el punto 4 ahora y, por tanto, el resultado del punto 4 hay que escribirlo en un papelito que los compañeros de los berritzegunes dentro de 3 minutos os lo recogen. Es 1 o 2 avances, no más, muy concretos. 3 minutos. Combinación de estructuras simples dentro del ámbito B y creación, o sea, la palabra sería algo así como personalización del uso de las estructuras. Combinación de estructuras simples. Combinación de estructuras simples y técnicas operativas. Eso es lo que he mencionado hoy. Combinación de estructuras simples Y simples o simples y complejas. Y ambas modalidades. y creación de... Simples entre sí y a su vez... Simples, derivadas y complejas. O sea, que yo lo que observo es que será una coordinación, como una personalización de que no es solo me limito a utilizar esto. Igual me utilizo una estructura en la que utilizo el 1, 2, 4, lo junto con el puzzle y lo junto con no sé qué. Y realmente hago una cosa que me sirve. incluyendo derivadas. Combinación de estructuras simples entre sí y a su vez simples y complejas, incluyendo derivadas. Vale. Vale. Y la otra sería la sucesión final. Estructura organizativa, informativa, en cadena de abajo arriba y arriba En los berritzegunes de Guipúzcoa. abajo. También clarito. Sí, sí. Y luego va a decir José Mari una cuestión para la vuelta. Vale. Bueno. Acabamos y se las pasáis a los compañeros de los berritzegunes que están a los lados, ¿sí?
a los compañeros de los berritzegunes que están a los lados. Como no estoy yo allí. Estaba yo con eso, no me narices se largan. Venga. Sí, no, ya está. Vale. Recogemos ya las aportaciones de cada cuatro. Sé que estas dinámicas, además, como también las vamos a hacer en los talleres, van a salir las cosas de también. Es que he preferido dejar que siguiese. Bueno, acabamos. Hablamos después. Emango dugu konsigna orain nahi baduzu. A ver, momentutxo bat, honez. A ver, 10 segundu besterik ez, ohar txiki bat emateko. 10 segundu besterik ez. Guatu, 11:30 saiatu gaitezen puntualak izaten, 11:30 hasiko dira tailerrak. 3 tailer dauzkagu hemen, izena emanda egongo zarete. Hemen lehen hezkuntza, aur hezkuntza 3.1 eta bigarren hezkuntza 3.1 ez, 1.3. Eta gero, bigarren hezkuntza 1.3 bigarren hezkuntza eta 1.1 lehen hezkuntza. Hori lehenengo solairuan daude. 11:00, Eta bain, 11:30 markatu, 11:30.